Así es, el mercado del petróleo vuelve a estar en el centro de la agenda geopolítica y económica. La captura de Nicolás Maduro en Venezuela reactiva las preguntas también respecto del mercado. ¿Sube o baja el precio del crudo? ¿Quién gana realmente con esta operación? Nos acompaña hoy día la destacada economista experta, ciertamente además en este y otros mercados de commodities. Michelle Lavé nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto saludarte. Hola Michelle, tanto Igual, muy tiempo. buenos días, buen año para ustedes. Eh, Sí. es un año que ha empezado movido y créanme ustedes que yo creo que hay muchos factores que hoy día están influyendo en los precios de los commodities, ciertamente el cobre ya vimos, y también en el precio del petróleo. Sí. Bueno, ¿en qué contexto se realiza la operación? ¿En qué momento de los precios del crudo, que también habían estado haciendo noticia por lo bajos que estaban, se da esta operación norteamericana, Michelle? Sí, los precios han estado bastante estables. El año pasado los precios empezaron el año cercano a los $80, pero las expectativas apuntaban a estos precios más cercanos a $60 el barril. Estoy hablando del WTI, un poquito más alto, el Brent. Y tiene que ver con el exceso de oferta que hemos tenido en el mercado internacional. Eh, la verdad es que las reuniones de la OPEP han seguido en términos de tratar de mantener acotada la producción para que el precio no siga cayendo. Recordemos que tenemos algunas oferentes adicionales en el mercado del petróleo que, sin ser grandes oferentes, han estado aumentando la producción y por lo tanto eso ha significado una baja en los precios. Además que la eficiencia en el uso de los combustibles ha llevado a que también, junto con los nuevos fuentes de energía, ha llevado a que se use menos el petróleo y por lo tanto el precio ha estado a la baja. Ujú. ¿Cuánto menos se está usando el petróleo, Michelle? Porque nosotros venimos hablando de energías renovables no convencionales hace rato, que Chile ya tiene un porcentaje grande de su matriz con este tipo de energía limpia, digamos. Y uno pensaría que, bueno, que el petróleo ya iría en retirada, pero parece que todavía la demanda sigue más o menos ahí. ¿Cómo se está A moviendo la ver, yo demanda creo y que el cuánto están? petróleo no va a ir en retirada. Yo estoy absolutamente escéptica de que vamos a tener un mercado libre de petróleo. ¿Por qué? Porque en la medida que el petróleo se haga más barato, se va a hacer más barato que otras fuentes energéticas. Las renovables no convencionales pueden no ser necesariamente baratas porque necesitan un combustible respaldo y además ese combustible respaldo muchas veces es petróleo. De hecho, el petróleo es mejor que el carbón como combustible respaldo, o sea, por lo menos es más limpio que el carbón como combustible respaldo. Y por lo tanto, es difícil que tengamos un mundo sin uso de hidrocarburos. Eso yo lo veo muy complicado. De hecho, algunos países que ya habían como eliminado sus plantas productoras a base de petróleo han tenido que volver a encenderlas, ¿no es cierto? Especialmente en Europa, porque se ha mostrado que no es tan fácil dejar de depender del petróleo. Lo que sí probablemente ha tenido un cambio más o menos rápido, y rápido entre comillas, porque es más rápido que lo que la gente que ve en petróleo pensaba, pero probablemente mucho más lento que lo que la gente normal esperaba, es el mercado de los automóviles. Muchos dijeron que en 10 años el mercado de automóviles iba a estar limpio y vamos a tener solo automóviles eléctricos. Yo creo que estamos muy lejos de eso todavía. Ya. Michelle, bueno, hablemos de Venezuela, de la situación que enfrenta hoy día Venezuela a propósito del anuncio de Estados Unidos y cómo hoy día ha perdido peso en el mapa internacional. Me gustaría como ubicar justamente la producción petrolera de Venezuela hoy día en el contexto internacional. ¿Qué tanto pesa Venezuela hoy día en cuanto a su industria petrolera? Hoy día Venezuela es mínima, no pesa. Y no pesa por lo siguiente, por dos razones. Primero, porque desde la entrada de Hugo Chávez al poder, la producción de petróleo de Venezuela cayó 75%. Y lo segundo es que además Venezuela tiene embargo petrolero y por lo tanto no le puede vender a la mayor parte de los países del mundo y por eso es que le vende a China, le vende a Irán, o sea, a Irán no, le vende a países de la zona, digamos, no necesariamente Irán, Irán produce, pero no vende, le vende a Rusia, no vende a otros países. Ya, o Ya. sea,
Esa idea de que Estados Unidos está en Venezuela y realiza esta incursión por el tema del petróleo, ¿tiene realmente un asidero a tu juicio? Yo creo que obviamente hay intereses económicos, los mismos intereses económicos que tiene China, que tiene Rusia, que tienen todos sobre Venezuela. Venezuela es un país rico en petróleo. Probablemente las reservas, por lo menos lo que se decía hasta antes de la entrada de Hugo Chávez, porque como les digo, no había investigación posterior, es que Venezuela tenía las mayores reservas petroleras del mundo. O Ujú. sea, mayores incluso que las de Arabia Saudita y países de la zona. Y por lo tanto estamos hablando de un país que es rico, es inmensamente rico. Eh, Ahora, el problema es que cuando tú en 25 años, lo mismo que le pasó a Argentina, no realizas inversiones y además tienes un mercado, una empresa en que pones a operadores políticos en vez de poner a técnicos a trabajar en la explotación del petróleo, el resultado es que la producción cae 75%. Claro. Michelle, se habla que el petróleo venezolano es distinto, es más pesado, que requiere ser mezclado con otro petróleo más liviano. Y bueno, es diferente. ¿Y quién tiene capacidad de procesar, de refinar este petróleo venezolano? ¿Son solo empresas americanas o esto se puede mandar a otras partes del mundo y ser usado? El petróleo venezolano efectivamente es un petróleo más ácido, es un petróleo más pesado, el petróleo de Estados Unidos es un petróleo más dulce. ¿Y eso qué significa? Significa que el petróleo de Estados Unidos es un petróleo que es mejor para producir gasolina. Uno cree que el petróleo cuando se transforma depende del nivel de refinación a lo que tú obtienes y eso no es así. El petróleo es de proporciones fijas. Tú del petróleo lo divides, la molécula de petróleo, y puedes obtener una cierta cantidad de gasolina, una cierta cantidad de diésel, una cierta cantidad de otros derivados de petróleo. Eh, y dependiendo de la calidad del petróleo, es esas proporciones que puedes obtener del petróleo. En el caso del petróleo de Venezuela es un petróleo que es tiene una proporción menor de gasolina que la que se puede producir y probablemente tiene una proporción mucho mayor de lo que son otros químicos que se utilizan mucho en la industria química en el mundo en términos de petróleo. Por lo tanto, en general, las refinadoras no es que no puedan, sino que tienen que ajustarse para refinar el petróleo, pero son dos petróleos que se venden en el mundo que funcionan perfectamente bien. Ya, perfecto. Estamos con Michelle Lavé, destacada economista, especialista más en el tema de los commodities, particularmente el petróleo, y ya con nosotros anticipando y mirando con especial atención lo que está pasando en Venezuela, el contexto y el lugar que ocupa Venezuela en el mapa de la OPEP y del crudo a nivel mundial. Pero quería preguntarte desde el punto de vista chileno, ¿qué impacto tiene esto para nosotros, siendo un importador neto de petróleo? Y en un momento donde además nosotros también con nuestra propia energía estamos compitiendo a nivel mundial con la transición energética. Sí. A ver, para nosotros hoy día el impacto es casi nulo y de hecho para el mundo el impacto es casi nulo. ¿Por qué? Porque o sea, estamos en un momento en Venezuela en que lo que tenemos es una transición, de alguna manera, que no sabemos cuánto se va a demorar, que no sabemos cómo va a funcionar, que no sabemos en qué minuto, ¿no es cierto?, vas a tener este cambio en las condiciones del juego. Eh, Todo apunta a que debería volver Venezuela a ser un país de mercado, que compita en los mercados internacionales. Una vez que los mercados se abran y que pueda entrar inversión internacional, Chevron, una petrolera importante de Estados Unidos, es la única que hoy día tiene empresa en Venezuela y por lo tanto Chevron probablemente, y por eso es que las acciones de Chevron han subido más que el resto de las empresas petroleras, puede empezar a explotar más rápidamente su entrada o este nuevo mercado en Venezuela.
pero por lo menos lo que se dice, dadas las instalaciones actuales de Venezuela, es que en 6 meses se podría eficientar la producción de petróleo y por lo tanto aumentar en algo la producción de petróleo, pero que para empezar realmente a pesar en el mundo hay que realizar inversiones sumamente importantes y por lo tanto eso podría demorar un par de años más. Y eso Michelle, a ver, llevará a una baja en los precios también Claro, en un en un periodo un par, poquito más largo. claro, de tiempo. claro. Michelle Lavé, ¿tú consideras que lo que está pasando a nivel, como las repercusiones internacionales de la detención de Maduro y toda la situación de Venezuela, ayuda a Chile, ayuda a la región? ¿Está poniendo de vuelta quizás el interés de Estados Unidos por este lado del mundo? Yo creo que ciertamente ayuda. Al final, Venezuela era un país que había sido olvidado por el mundo, lamentablemente, en términos de que teníamos un dictador que no reconoce los resultados de las elecciones, y no solo eso, sino que en todo el mundo sabemos lo que significa el helicoide, ¿no es cierto? Que era un lugar de tortura en Venezuela y nadie en el mundo hacía nada al respecto. Por lo tanto, en términos de gobernabilidad, en términos, ¿no es cierto?, de derechos, ciertamente lo que ha pasado es un avance. Adicionalmente, hemos visto cómo estos gobiernos más dictatoriales han empezado a avanzar en el mundo. Creo que esta es una señal importante y por lo tanto, pensando en la libertad de los seres humanos, creo que es un gran paso para Latinoamérica, pero también para el mundo, en términos de entender que el mundo está dispuesto a aceptar una cierta cantidad de abusos, pero más allá de eso no está dispuesto a aceptarlo. Mm. Ahora, bueno, también abre el flanco, ¿no es cierto?, de otras zonas con tensión geopolítica como China-Taiwán, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, valida de cierta forma estos actos disruptivos que siempre generan incertidumbre y muchas dudas en el mercado. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista judicial no los valida, porque la única razón por la que Estados Unidos puede entrar y llevarse a Maduro es que Maduro tiene un juicio en Estados Unidos, tiene dos juicios, un juicio del año 2020 y un juicio actual. Maduro, en el momento que decide no ceder el poder ante legítimas elecciones, deja de ser presidente legítimo. Y cuando deja de ser presidente legítimo, el presidente legítimo permite la entrada de estadounidenses en terreno venezolano y permite su captura como traficante internacional. Y por lo tanto, Estados Unidos se llevó a Maduro como traficante internacional, no como presidente de Venezuela. Se lo llevó con el permiso de la presidencia y del Estado venezolano legítimo, no el Estado que ha estado tomándose el poder. Y eso no ha sucedido en otras partes del mundo. Y por eso cuando la gente dice, oye, pero ¿por qué no hizo esto mucho antes en Cuba? Si Cuba lleva mucho más tiempo con un problema, ¿no es cierto?, de un presidente que no es presidente, digamos, que se tomó el poder hace muchos años. Bueno, porque esto no es un juicio político, es un juicio de narcotráfico, narcoterrorismo e injerencia en los asuntos internos de Estados Unidos, porque lo que se le ha comprobado a Maduro es que él utilizaba el narcotráfico para financiarse, pero además para, para tratar de ingerir y votar el gobierno estadounidense. Michelle Lavé, antes de terminar, ¿algunas consecuencias relevantes que tú crees que pueda tener todo este movimiento en Chile? O sea, pensando quizás en, no sé, en si es que muchos venezolanos quisieran volver a su país y quisieran emigrar, que eso podría tener consecuencias a nivel de mercado de trabajo, a nivel de mercado de vivienda, no sé, lo que se te ocurra. ¿Alguna consecuencia relevante en la economía chilena? Mira, por ahora es bastante líquido el proceso, no sabemos qué es lo que va a pasar. Ayer en Venezuela se habló de que había una orden de arrestar y arrestaron creo que a 12 periodistas y va a depender mucho de qué es lo que suceda, porque si efectivamente lo que vemos es una
radicalización del proceso, ¿no es cierto?, de silencio, de callar a los medios y todo lo que venía pasando, ¿no es cierto? Podemos tener el caso contrario, podemos tener nuevas olas inmigratorias, y eso es lo que teme Colombia, y por eso es que tienen las tanquetas puestas en la frontera. Por el contrario, efectivamente, si se produce una transición ordenada, lamentablemente el cambio en el país va a ser lento. Si esto se demoró más de 15 años en llegar a los niveles actuales, y se puede demorar lo mismo en volver a los niveles anteriores, y por lo tanto yo creo que los movimientos no van a ser tan rápidos, y ciertamente pueden generar efectos, pero hacia dónde va esa ola migratoria va a depender mucho en el corto plazo de lo que siga sucediendo, de las noticias que sigamos viendo. Por ahora, esperemos por los venezolanos que en algún momento ellos puedan volver a su país, pero lo cierto es que hay muchos venezolanos que llegaron a Chile, que llevan años radicados en Chile, que construyeron su vida, que trajeron a sus hijos, que los hijos crecieron, se casaron con chilenos, tienen una familia acá, tienen armada su vida acá, y probablemente es difícil que ellos vuelvan a su país. Así que no es como una ola que va y se vuelve, sino que es bastante más complicado que eso. Bien. Michelle Ladé, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que tengas un gran año, y estamos hablando de todas maneras acá en Radio Infinita. Gracias, Michelle. Un Buen día. abrazo. Un abrazo grande para ti. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.